Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos sean todos a la exposición de la palabra del Señor en esta segunda parte de nuestra reunión de servicio virtual. Gloria a Dios. Saludamos a todas las personas que en esta semana ya se integraron a Iglesia Misión Alcance Global, a todos los candidatos a membresía. Recuerden que estamos conglomerando un ejército de guerreros para la batalla de los últimos tiempos, que el Señor nos ha hecho un llamado específico, especial y directo a Iglesia Misión Alcance Global para formar ese ejército. Y tenemos un buen grupo de candidatos para membresía, unas 24 personas aproximadamente, de las cuales 10 ya cumplieron todos los requisitos para hacerse miembros activos. Y así que felicidades a todos los candidatos que pudieron pasar esta primera fase de su escalamiento como guerreros. Seguidamente pues va a venir toda una serie de capacitación espontánea, yo le diría así, y pues parte de lo que es la práctica, lo que es el ejercicio o la actividad diaria de lo que viene. Todo a su momento pues se les va a hacer más claro, se les va a explicar. Así que un saludo a todos ellos y les doy la bienvenida y muchas felicidades, hermanos. El sacrificio de ustedes, el esfuerzo de ustedes pues los ha hecho subir de peldaño, pues crecer un poco más, y yo estoy muy contento. Nuestro Señor está también muy contento por eso. En esta oportunidad traemos el mensaje de cómo afrontar una crisis. Cómo afrontar una crisis. Y para ello voy a usar un relato bíblico. Vamos a ubicarnos en los que tienen Biblia. Sería muy bueno que abra su Biblia, porque son varios versículos, unos 25 versículos. 2 Samuel capítulo 24, por favor. 2 Samuel capítulo 24. Ok. Vamos a comenzar a leer. Esta es una historia real del rey David. El rey David, cuando cometió uno de sus varios errores que cometió como rey, y importante decir de que David tenía el corazón como el de Dios. O sea, David reunía las características de un corazón como el que Dios andaba buscando. Y es que David era pastor de ovejas, pero recuerden que David venció a Goliat siendo un joven, un pastor de ovejas, y avergonzó al mismo ejército de Israel, al ejército de Saúl, que era el rey en ese momento, matando al gigante de los filisteos, a Goliat, a partir del cual luego pues David tomó renombre ya como guerrero, y pues victoriaba a la gente las batallas de David más que las batallas ganadas por Saúl. Y eso dio a traste de que, o dio como consecuencia de que Saúl, el rey, tuviese envidia de este chico David, y lo persiguió prácticamente, y David estuvo huyendo durante unos 20 años, hasta que, bueno, también David había sido ungido antes, y Saúl había sido desechado por Dios, porque Saúl era un rey desobediente a Dios. Aunque le gustaban los ritos, las ceremonias, matar bueyes, hacer sacrificios, él creía que complacía a Dios con eso. Mas no había, o había muy poca obediencia. Era un rey altanero, era un rey bajo su propio criterio, y lo lastimoso es que él se metió con la brujería y la hechicería. A partir de ahí su reinado pues fue declarado por Dios como non grato, y a su tiempo Saúl muere en una de las guerras contra los filisteos, y David asume luego el trono.
Durante su reinado, de unos 40 años de reinado de David, David comete varios errores. David escribió muchos salmos, también donde él refleja su experiencia como rey, pero también como hijo de Dios, y del cual nosotros tomamos mucha enseñanza y vemos a David como el adorador ideal, como una persona que conoce a Dios, que sí, se nota que es una persona consagrada, una persona que buscaba de Dios, hizo grandes hazañas, no solamente en las guerras, ayudado por Dios obviamente, sino que también hizo grandes transformaciones en el pueblo de Israel, para que el pueblo adorase a Dios. Le delega su momento más adelante a Salomón el trono, y le da todo lo que Salomón necesita, le hereda todo lo que las riquezas para poder hacer el templo, porque David, ese era su deseo. El deseo de David era hacer el templo, morir habiendo hecho el templo. Más sin embargo, lo hizo Salomón. David levantó un tabernáculo de adoración, así como en el desierto se levantó un tabernáculo. David levantó un tabernáculo con el arca del pacto. Y el reinado de David en cuanto a la adoración es un ejemplo tanto para judíos como para cristianos. Entonces vamos a leer en el capítulo 24 de 2 Samuel lo que ocurre en esta historia. Empezamos en el versículo 1. Dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Dejémoslo ahí un momento. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Bueno, ¿por qué dice la Biblia eso? ¿Por qué dice 2 Samuel que se vuelve a encender la ira de Jehová con Israel, contra Israel? Israel siendo su pueblo, Israel siendo una nación de historia que había salido de Egipto esclava. Ya habían pasado, ya no mal recuerdo, pero son ya unos, no sé si 300 o 400 años ya de historia. Y Israel tenía el comportamiento de ser una nación muy dura de cerviz, es decir, era gente desobediente, era gente que no era dócil en las manos de Dios, y siempre con frecuencia traicionó a Dios con otros ídolos, con otros dioses. Pues el pecado de Israel era prácticamente, casi podría decirse, un deporte. Y el Señor tenía que recurrir, Dios en su misericordia, en su bondad, tenía que recurrir a levantar líderes para que hiciesen retornar el corazón de Israel a Dios. Y así pasó durante muchos siglos, muchos años. Y en el tiempo de David no fue tampoco tan diferente. Y entonces por eso dice acá: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Y sigue aquí en el versículo 1: e incitó David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces aquí de entender de que Dios incita a David contra Israel, dando una orden de que se hiciese un censo. Eso quiere decir que ese censo iba a perjudicar a Israel. Ahora, si nosotros vemos 1 Crónicas 21, lo dice diferente. 1 Crónicas 21 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces vemos que son dos cosas diferentes. Por un lado dice que Dios fue el que incitó a David a que dijese que se hiciese un censo, y por otro lado dice que aquí es que Satanás fue el que incitó a David a que hiciese el censo. Entonces, aquí hay una especie de como una contradicción, ¿no? Hay una contradicción a nivel de la escritura si no la interpretamos.
Ahora, sabiendo de guerra espiritual, los que sabemos de guerra espiritual entendemos que el versículo clave aquí para poder interpretar esta discrepancia es el versículo, la primera parte del versículo 1 de 2 Samuel capítulo 24, que dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. En el términos de la justicia de Dios, implica entonces que Israel peca nuevamente, por lo cual se enciende la ira de Dios y se abre la puerta, se abre el permiso, como hasta hoy funciona así la guerra espiritual, se abre el permiso para que Satanás pueda actuar en contra del mismo pueblo de Dios. Es decir, la cobertura de Dios tiene un hueco, la cobertura de Dios a favor de Israel se pone como un hueco, ¿no? Se establece un hueco ahí. La cobertura deja de ser la protección o el escudo, deja de ser pues impenetrable, y se abre un espacio de permiso debido al pecado de Israel, donde entonces Satanás se levanta contra Israel para aprovechar ese espacio, e incita entonces Satanás a David para que haga el censo. ¿Okay? Entonces esa es la interpretación correcta, tomando en cuenta la primera parte del versículo, que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ahora, eso que no es culpa, no podemos culpar a Dios por esto, sino que más bien es culpa del pueblo de Israel, que incumple el pacto que había hecho con Jehová de los ejércitos en el Sinaí, en el desierto, cuando lo sacó unos 300 o 400 años atrás, lo sacó de Egipto. Sigamos entonces el versículo 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? En otras palabras, hermanos, Joab, el general del ejército de David, no estaba de acuerdo. Lo vio como una falta grave, como un pecado delante de Dios. Y la interpretación aquí de este versículo, voy a parafrasearlo cuando dice aquí, bueno, primeramente leerlo y después parafrasearlo: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. Es decir, ¿por qué vas a hacer un censo si el Señor puede añadir a quien quiera? Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué vas a hacer un censo, David, si el Señor puede añadir 100 veces más? Eso es lo que está diciendo. O sea, si el Señor es todopoderoso, en otras palabras, ¿por qué vas a hacer un censo si el Señor puede añadir gente, fuerza? Recuerden que en algunas partes en la Biblia dice que uno hará huir a mil, dos harán huir a 10,000. Y eso es lo que sucedía mucho en las guerras de David. Eran guerras sobrenaturales, eran guerras donde las victorias eran arrasantes, las de David. Pero quien peleaba por ellos era Jehová de los ejércitos. Entonces, sabiendo eso, el general Joab, ¿verdad? Sabiendo esto, el general Joab, pues para él era muy obvio decirle: ¿por qué se complace en esto mi rey? O sea, ¿qué está haciendo mi rey en esto? O sea, ¿por qué se está complaciendo en algo que no realmente es correcto? Y así lo atestigua también 1 Crónicas capítulo 21. Pero estamos leyendo ahorita la versión de 2 Samuel capítulo 24. Versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Es decir, que no solamente se le opusieron, o no se le opusieron, sino que le dijeron: ¿por qué estás haciendo esto, David? Se le opusieron también los capitanes, el general y los capitanes. Pero prevaleció la palabra del rey, porque era el rey, ¿verdad? Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Versículo 5. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad, y junto a Jazer.
Después fueron a Galad y a la tierra baja de Josi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después de que hubieron recorrido toda la tierra, aquí mencionan todos los lugares en forma muy general. Después de que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses, hermano. Oiga bien, vuelven a Jerusalén al cabo de 9 meses y 21 días, habiendo cumplido la orden del rey David de censar a la nación. Versículo 9. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. En total 1,300,000 hombres de guerra. Ese fue el resultado del censo. Imagínese usted toda la maquinaria humana porque ese censo lo hizo el ejército de David, el ejército de Israel, bajo el comando de Joab. Entonces dio como resultado en la parte norte, recuerden que la parte norte se llamaba Israel, 800,000 hombres, y en la parte sur Judá 500,000, en total 1,300,000 hombres de guerra dispuestos a pelear. Ahora, quedémonos ahí un momento. Ahora, ¿por qué? Obviamente, ya creo que ya quedó claro por qué Joab no quería hacer el censo, y por qué tampoco los capitanes de guerra tampoco querían hacer el censo. Históricamente, en la historia de Israel, se hicieron 2 censos anteriormente. Un censo en el desierto y un censo al momento de entrar a la tierra prometida. Pero fueron censos iniciados por Dios, fueron censos ordenados por Dios. Sin embargo, este censo no fue ordenado por Dios, es decir, David no consultó en ningún momento a Jehová, que él era realmente el capitán del ejército, Jehová de los ejércitos. No consultaron, y pues Joab no lo vio que era una medida prudente, porque quien peleaba con ellos era el Señor mismo. Y eso era de esto todos los capitanes estaban conscientes de que cuando ellos peleaban había un poder sobrenatural a favor de ellos. Versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, es decir, después de que Jehová le dio la noticia, la información o el reporte, le pesó en su corazón. O sea, a David le pesa en su corazón el haber hecho el censo. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces aquí David reconoce su error. Reconoce su error. Parece como que se arrepiente, ¿verdad? Versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, en la mañana vino una palabra profética. Ve y di a David, le dicen al profeta Gad, ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: comienza a decirle la primera cosa: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Segunda cosa: o que huyas 3 meses delante de tus enemigos, que ellos te persigan. Tercera: o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Bueno, que el enviado era Jehová de los ejércitos. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Claro, está en un problema muy serio. Porque fíjese bien que David tuvo 9 meses de tiempo, ¿no?, para poder arrepentirse, y se arrepintió hasta que se cumplió toda la labor del censo.
Era un pecado grave el hacer un censo, sí, era un pecado muy grave. Primeramente Dios no lo había ordenado. Históricamente solo Dios ordenaba los censos. Segundo, algunos teólogos dicen que era una prepotencia de David, porque posiblemente David quería expandir su conquista a otros territorios, o que David estaba muy confiado en sí mismo y quería saber con qué nivel o qué tanto poder tenía la nación, pues tal vez para amedrentar a otros o para sacar el pecho, por así decirlo, ¿no? Eso alimentaba su orgullo y lo hacía depender a David más de la fuerza de Israel como ejército que del poder de Dios a favor de ellos. Y ese es un principio que sucede mucho en nuestras vidas. Aquí vamos a ver una crisis que se desata, hermanos. Vamos a ver una crisis cómo se desata. No quiero comentarlo porque no es el tiempo de comentarlo, pero voy leyendo y voy explicando un poquito sin entrar de lleno en la materia. Sigamos y después vamos a ir concretando otras cosas más. Vamos a ver, versículo 14. Entonces David dijo a Gad, al profeta Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Recuerden ustedes que son tres alternativas las que se le ofrecen a David de parte de Jehová de los ejércitos. 7 años de hambre en la tierra, huir 3 meses delante de los enemigos y que lo persigan, o 3 días de peste en la tierra. Entonces él dijo, no, mejor lo que es más corto, los 3 días de peste en la tierra, además de que es mejor caer en manos de Dios, o sea, los 3 días de peste, que caer 3 meses delante de los enemigos. Entonces dice, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Aquí David establece un principio en base al conocimiento que él tiene de Dios, de Jehová de los ejércitos. Y él dice, es mejor caer en las manos de Dios, que sus misericordias son muchas, es decir, que él puede perdonar, que caer en las manos de hombres que generalmente son el ser humano, y más en guerras, son gente muy agresiva. El ser humano, hermanos, es increíble, pero el ser humano es capaz de autodestruirse. Y él, conociendo al ser humano y conociendo a Dios, él prefiere entonces caer en las manos de Dios. Versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, es decir, hasta 3 días. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres por la peste. 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, es decir, la peste iba avanzando, ahora iba a llegar ya a la capital, a Jerusalén, Jehová se arrepintió de aquel mal. Es decir, cambió de parecer, o dijo, mejor, hasta aquí llego, en base a su misericordia, ¿verdad? Dice, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Es decir, el ángel de Jehová se detuvo junto a una parcela que le pertenecía a un hombre llamado Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. No, perdón, disculpe, hermano, disculpe, vamos a ver. Me equivoqué aquí de versículo. Ok, y cuando el ángel extendió su mano, ok, sí, ok. Y dijo David a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. O sea, lo hizo en algún momento donde el ángel estaba destruyendo, pero recuerden que el ángel se detuvo cuando empezó a destruir Jerusalén, se detuvo ahí, la mano del ángel se detuvo. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. En base al arrepentimiento de David,
Y no solamente eso, sino que a la misericordia de Dios propiamente se detiene la mortandad. Y David pues le dice al Señor: no los castigues a ellos, yo fui el culpable. Pero entendemos cuando leímos del primer versículo que se encendió la ira de Jehová contra Israel. Realmente no era contra David que se había encendido la ira de Jehová, sino contra Israel. Pero David tuvo que hacerse responsable de su error, aunque fue incitado por Satanás a realizar el censo. Eso es muy importante, hermanos, para que lo tomemos en cuenta, y lo vamos a comentar más adelante. Y se huyó conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, versículo 19, versículo 20. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él, diciendo: saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señora al rey su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, es decir, la parcela, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. A fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Entonces se lo regala, le regala a Arauna las cosas, todo se lo regala para que haga el altar. Y el rey dijo a Arauna: no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí a David un altar a Jehová. Cuando dice que edificó, bueno, eso significa que lo hizo permanente de alguna manera. Edificó allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Bueno, recuerden ustedes que, aquí dice que Jehová oyó las súplicas después de que David puso holocaustos y ofrendas de paz. Recuerden ustedes que están aquí en época de tiempo de la ley, ¿verdad? Y el ángel se detuvo, pero no es que se fue, sino que el ángel se detuvo para ver qué hacía el Señor con David. Y fue cuando el Señor le envía al profeta, y por medio del profeta le dice que tiene que hacer un altar para detener la mortandad. Entonces David va y hace un altar. Y David aprende que se puede detener un juicio por un altar que se levante. Y esto es lo que tiene que ver mucho también con afrontar una crisis. Se puede tener una crisis, se puede tener las consecuencias de pecados por un altar que se levante. Y edificó allí David un altar y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra en esta mañana. ¿Por qué se encendió la ira de Jehová contra Israel entonces? Ya lo sabemos, ya lo expliqué, ¿no? Por el pecado del pueblo. ¿Qué pecado? No dice la Biblia cuáles fueron los pecados, pero es muy posible que Israel siguiese cometiendo los pecados que había cometido en siglos anteriores. Pecados en tiempos de Moisés también, en tiempos de Josué, en la tierra prometida también lo siguieron haciendo. En los tiempos de jueces lo siguieron haciendo. Lugares altos, lugares de montañas donde habían ídolos, se metían con otras naciones. Los hombres tomaban mujeres de otras razas que no tenían por qué mezclarse, tenían que apartarse para Dios porque era un pueblo elegido por Dios. No podía mezclarse con el mundo. Igual que hoy nosotros no vamos a mezclarnos en yugo desigual con personas que no creen ni viven lo que nosotros vivimos como pueblo de Dios también. Entonces, ¿por qué se encendió la ira de Jehová contra Israel? Por el pecado, básicamente, ¿no? Eso dio lugar al permiso para que Satanás provocara a David a realizar el censo.
Entonces, ¿qué aprendemos de acá? Que toda crisis viene porque nuestro enemigo ha iniciado un ataque y nosotros no estamos cubiertos. Básicamente eso. Eso es lo que pasó con Israel y eso fue lo que pasó con David. Satanás se levantó, hizo su trabajo, Israel abrió puertas, cometió pecados y David también. David, lo peor venía sobre Israel a través del jefe. Ese es otro punto que pues a considerar. ¿Por qué edificar un altar? Bueno, si vemos el versículo 21 y vemos el versículo 25, David ahí claramente dice que era para que cesase la mortandad. Es decir, que cesase la crisis o para evitar que el juicio y el castigo llegase a más. Es posible evitar las consecuencias entonces de un pecado, de un castigo, sí, es posible. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta qué punto no lo sabemos, pero sí es posible y aquí pues lo hizo David. Ahí tenía que sacrificar holocaustos y ofrendas de paz y fue hasta ese momento que Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga. Tenía que comprarla. Esto es muy interesante. Tenía que comprar la era o la parcela. Una de las razones es porque tenía que hacerla permanente, esa parcela. No tenía sentido que el altar fuese temporal el altar, solamente por una semana, por así decirlo. Entonces pues era mejor alquilarla o pedirla prestada. Pero no, él tenía que comprarla. O sea, ese lugar tenía que ser especial, tenía que ser dedicado. Nos da a indicar que el altar tiene que ser consagrado. El altar tiene que ser solamente para eso. El lugar tiene que ser solamente dedicado para eso y no para otras cosas. Así que en el caso nuestro aquí, hermanos, ahora en el nuevo pacto, nuestro holocausto y nuestra ofrenda de paz está en Jesucristo, en la cruz del Calvario. A diferencia de David, David tuvo que erigir y hacer holocausto y sacrificios de paz, ofrendas de paz, mas Jesús es nuestra ofrenda de paz. Jesús es nuestra ofrenda, Jesús es nuestro holocausto. Es el Cordero que nos quita el pecado del mundo. Fue por ese holocausto que entonces el Señor no nos imputa de pecado cuando nosotros pedimos perdón. Oportunidad que no tenía David, porque a él se le cobraba por la ley, se le cobraba por faltar a los principios bíblicos. Así que la justicia de Dios en tiempos de David era por obediencia estricta a mandamientos, es decir, por la ley. Mas la justicia de hoy, hermanos, es para los que caminan en las tres dimensiones de la fe, el cual cubrimos la última parte de la semana pasada. Esto es para los que están bajo el pacto de la sangre de Jesucristo. Entonces, ahora nosotros caminamos por fe, no caminamos por obras de la ley. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja, enorme ventaja en comparación con David. Para nosotros entonces es muy fácil aplacar la justicia de Dios, porque la justicia de Dios fue imputada en Jesucristo en la cruz del Calvario a través de la muerte de Jesús y el derramamiento de su sangre. Entonces ya Jesús pagó esa deuda. Entonces lo que Satanás quiere hacernos, ahora lo podemos resolver rápidamente en el mundo, desde el punto de vista de la guerra espiritual. ¿Qué lecciones aprendemos de esto para afrontar una crisis? Bueno, que generalmente toda crisis, mis hermanos, ya sea de enfermedad, ya sea de problemas de relación de la misma familia, casi que cualquier tipo de crisis, si somos hijos de Dios, tenemos un enemigo, así como el pueblo de Israel tenía el enemigo histórico, que es Satanás. Así que lo que aprendemos aquí, número uno, es cómo opera Satanás por medio de permiso legal de Dios. Satanás opera cuando nosotros le permitimos, a través de nuestros pecados y nuestras malas decisiones en contra de Dios, sin contar con Él, o haciendo lo que nos parece, y abriendo nosotros entonces consecuentemente pues puertas. Le llamamos puertas porque entonces el enemigo puede entrar por ellas. ¿Qué otra lección vemos en segundo lugar? Bueno, que las personas pueden ser influenciadas a tomar decisiones equivocadas y
pueden ser influenciadas por Satanás para eso. David no pasó la prueba de esa influencia, de esa prueba. Fue una prueba claramente y estamos siendo probados constantemente nosotros. Cada insinuación de nuestro enemigo nos va a llevar a nosotros a una crisis. El tema es cómo afrontar una crisis. Tenemos que afrontarlo usando pues el ejemplo de David y ahora pues estamos repasando y reflexionando al respecto. Ahora, Dios le dio 9 meses de oportunidad a David para que se arrepintiera y no lo hizo. Entonces, Dios siempre da oportunidad, es la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso. David lo entendía y decía, yo prefiero caer en las manos de un Dios de mucha misericordia que caer en las manos de los hombres. Y creo que yo estoy completamente y absolutamente de acuerdo con David. Prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de cualquier persona. Versículo 3. Versículo 3, no, lección número 3, como castigo puede venir, como un castigo puede venir una lección, como un castigo puede venir por la desobediencia del líder sobre una familia, iglesia o nación. Vea usted, hermanos, sí, el castigo no había llegado sobre Israel hasta que el líder, hasta que David pecó, abrió la puerta, le abrió la puerta a Satanás, por así decirlo, o le abrió la puerta a la crisis, el líder por la cabeza. De igual manera en una familia. La esposa y los hijos pueden estar totalmente desordenados, pero la puerta la va a abrir generalmente pues la cabeza. Por eso es tan importante que la cabeza esté como debe estar. Debe estar en Dios, debe estar usando las 3 dimensiones de la fe que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Qué más aprendemos como cuarto punto? Lo que hay que hacer para detener una calamidad o castigo. Lo que hay que hacer. Bueno, vemos por un lado la misericordia de Dios y vemos por otro lado que lo que hay que hacer es levantar un altar. Arrepentirse, como David se arrepintió. Eso hizo que ayudó un poco a que se detuviese el ángel con la mortandad, pero no fue suficiente. Tenía David que levantar un altar. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Dios anda buscando gente que se oponga, o que no que se oponga, sino que interceda, que se ponga entre Dios y aquellos que van a ser afectados, para que lo detengan a él. Dios en su misericordia hace lo que desea. En su justicia él tiene que aplicar la justicia, juicio, pero en su misericordia él desea que alguien se le ponga enfrente entre él y aquellos que van a recibir ese castigo. Por eso dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, que hiciese vallado, que pusiese una muralla, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. En la traducción lenguaje actual, me gusta más que dice acá, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Vean ustedes entonces lo que hay que hacer en una crisis. En una crisis, entonces hay que buscar personas que se pongan en la brecha, que se pongan entre Dios y la crisis. Ahora, esa persona puede ser alguien de la misma familia, esa persona puede ser alguien relacionado al mismo problema o el mismo que está enfrentando la crisis, pero también por eso le decimos a personas que busque. Generalmente en nuestra iglesia yo le digo, búsquese a 5 personas, 3 personas mínimo, que mantengan una oración pues perseverante a favor suyo durante este tiempo de crisis.
durante este tiempo de problema, durante este tiempo de una situación difícil. La oración perseverante, la oración intensa de un justo puede mucho. En donde el justo se pone en el vallado, el justo se pone en la brecha delante de Dios y a favor de aquellas personas que están teniendo este tipo de situación, de problemas o crisis que están enfrentando. Ahora, dos versos me impactan acá, me impactan dos versos. El primer verso que me impacta es el versículo 14, que cuando David dice: es mejor caer en las manos de Dios, porque sus misericordias son muchas, que en manos de hombres, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice eso David? Porque David conoce a Dios. Éxodo 34, del 6 al 7 dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces David sabía que el juicio de Dios y el castigo de Dios y la corrección de Dios no podía ser, la mano pesada de Dios no podía ser para siempre, sino que a Dios se le podía mover el corazón, y que pues de alguna manera David se aferraba a la misericordia en algún momento que el Señor se retuviese, y con la ayuda del profeta, entonces David recibe una lección de que tiene que levantar un altar para detener la situación que estaba enfrentando. El segundo verso que me impacta es el verso 24, que dice David: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Muy bien, creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? No vamos a ofrecer al Señor, en este caso, holocausto, pues ya Jesucristo lo hizo, pero lo que podemos ofrecer nosotros es, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que debemos de presentarnos nosotros como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Es decir, es nuestro holocausto. Si en algo tenemos que participar, sería en la muerte de Jesucristo, ofreciendo nosotros mismos, apartarnos del mundo, ofreciendo nosotros mismos, humillándonos y ofreciéndonos como un sacrificio vivo solamente para Él. Versículo 1 Samuel, versículo 15-22 dice: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entonces entendemos que Dios prefiere la obediencia, o que el holocausto no tiene validez sin obediencia. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15-22. Esto fue algo que se le dijo a Saúl, porque Saúl estaba ofreciendo múltiples sacrificios en desobediencia, en una obediencia que fue parcial, obedeció parcialmente. Y una obediencia parcial, o sea, mitad de obediencia, la mitad de desobediencia, era realmente desobediencia delante de Dios. ¿Cuál es la importancia de tener un altar permanente? Bueno, así como lo hizo David. Bueno, detener la crisis, entonces le estoy dando varias formas de cómo afrontar la crisis. La primera, acuda a personas que se pongan en el vallado a favor de usted. La segunda, que se pongan en la brecha, ¿verdad? En el vallado, poniendo un vallado. O sea, se ponen en la brecha poniendo un vallado. Es decir, diciéndole a Dios: Dios, no hagas eso, ¿verdad? Como poniendo un muro, un vallado. Lo hacen con respeto, ¿verdad? Son intercesores, y nosotros tenemos un equipo de intercesión de guerra espiritual que a su momento nos vamos a poner en el vallado también a través de otros. Ya lo hemos hecho, ¿no? A favor de otras personas. Ahora, siempre la voluntad de Dios se va a ejecutar, ¿verdad? Pero ¿podría la voluntad de Dios ser alterada? Sí puede ser alterada, podría ser retardada. Lo que Dios quiere hacer se puede retardar, sí se puede retardar. ¿Pudiera Dios cambiar de parecer? Sí, Dios puede cambiar de parecer. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sí, si nos ponemos en la brecha. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra recomendación tenemos acá? Bueno, arrepentirse.
las personas que están inmersas en esto tienen que arrepentirse. Interesante que aquí el arrepentimiento no fue por el pueblo, ¿no? El arrepentimiento fue por David. David se arrepintió por lo que él había dicho, que fue la gota que colmó el vaso, por así decirlo, ¿no? Ya el Señor estaba encendido en ira contra Israel, ya cuando sucedió lo que sucedió con David. Pero el pueblo no se arrepintió. El pueblo no se arrepintió. Al menos no lo dice acá en la historia, no lo dice el relato bíblico, no lo expresa, ni en Samuel ni en Crónicas, que son los dos relatos paralelos sobre el mismo hecho histórico de esta mortandad. Así que supongo, creo que con mucha propiedad, de que no hubo arrepentimiento por parte del pueblo, o no hubo un movimiento para que se arrepintiese. Ahora, el pueblo es tan ciego que el pueblo no entiende qué pecado cometió. De igual manera que pues hoy la gente no entiende por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en estas épocas. Ni van a entender por qué vamos a estar viviendo lo que vamos a estar viviendo en el futuro. Porque hay juicio también de Dios acá. Que no crean que todo lo que hace el enemigo, que todo lo que hace Satanás, lo hace simplemente porque Dios no quiere que lo haga. No, lo hace bajo el permiso de Dios. Todo lo que está ocurriendo está bajo el control de Dios, no está bajo el control de Satanás. Pero el pueblo de Dios puede tener autoridad y puede tener, no solamente en contra del enemigo, claro que sí. Dios anda buscando a alguien que se pare en la brecha a favor de aquellos que están siendo afectados. En Romanos 12, versículo 1 y 2, ¿qué importancia hay de tener un altar permanente? Dice, así que hermanos, versículo 1 y 2, Romanos 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí la palabra de Dios lo que está diciendo es que levantemos un altar donde nosotros seamos los que nos ofrezcamos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, apartado en adoración para Él. Eso es lo que está diciendo acá. Y que eso entonces será como olor grato para Dios. Que si hacemos eso, entonces eso será como olor grato para Él. Entonces, ¿qué otra recomendación tenemos? Levante un altar. Levante un altar permanente. Ahora, este altar tiene que estar separado del mundo, ¿verdad? Este altar consiste en tu misma persona. Este altar eres tú. Este altar es apartarse del mundo y tú consagrarte a Dios en adoración a Él. Apartarte. Ya nosotros lo estamos haciendo en nuestra iglesia. Todos estamos levantando altares. En cada uno de nosotros es un altar levantado delante de Dios todos los días. Al estar en el equipo de intercesión y guerra espiritual, todos estamos levantando altares vivientes. Y entonces estamos moviendo la mano de Dios a favor de lo que nosotros pidamos, y lo que nosotros digamos y pidamos. Dios no es que esté obligado, sino que va a estar movido a hacerlo. Es poderoso esto, hermanos. Y por eso dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Es decir, este altar, los que estamos en este altar, no podemos conformarnos a lo que el mundo ofrece. No podemos tener un pie allá y un pie acá. No podemos estar diciendo que estamos haciendo adoración y guerra espiritual y también tenemos un pie en el mundo. No podemos conformarnos, porque entonces contaminamos el altar, profanamos el altar. Y lo que puede suceder en una profanación es lo que le sucedió a Saúl, que fue desechado. Y se le dijo que lo que había hecho era brujería, hechicería, porque lo ha hecho bajo desobediencia. Dice que si hacemos esto, renovando nuestro entendimiento, es decir, entendiendo qué es lo que Dios quiere, comprobaremos entonces que lo que Dios quiere que su voluntad es algo que es agradable y perfecto. Es decir, va en beneficio nuestro, va en beneficio
porque la voluntad de Dios es buena voluntad. Porque el corazón de Dios es un corazón con buenas intenciones. Porque el corazón de Dios es un corazón de misericordia. El corazón de Dios es un corazón de amor para todos nosotros. Así que cuando enfrentemos una crisis, cuando afrontemos una crisis, no miremos a Dios como nuestro contrincante, sino miremos a Dios como aquel a quien nosotros podemos acudir de la forma correcta, como hemos predicado en este momento, para que entonces Él intervenga y detenga todo tipo de mortandad, ya sea que Él la envíe, pero no la va a enviar, hermanos. Le voy a decir por qué Dios no va a enviar algo como esto, a no ser que pues, sea parte de un juicio. No le va a enviar sobre aquellos que son sus hijos, no lo va a hacer. No lo va a enviar sobre aquellos que están bajo el pacto, precisamente por eso, porque están bajo el pacto de la sangre de Jesucristo. No lo va a enviar sobre aquellos que están cobijados por el pacto, no lo va a hacer. Lo envió sobre David y sobre Israel, sí, pero no tenía el pacto de sangre de Jesucristo no estaba a favor de ellos. Pero fue bajo el pacto de sangre, a través del holocausto, del altar que levantó David, que lo paró. Y hoy nosotros tenemos un pacto, que es el pacto de la sangre de Jesucristo, que está activo para nosotros. Así que todo lo que estamos cobijados bajo el pacto de la sangre de Jesús, Dios no va a actuar en contra de nosotros de ninguna manera, de ninguna forma. Entonces no veamos a Dios entonces como que Él va a hacer algo en contra de nosotros por el pecado que hacemos, no. Pero sí algo va a suceder. Se va a abrir una puerta para que Satanás pueda actuar en contra de nosotros y provocar problemas, provocar crisis, provocar situaciones que nos pueden doler muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Usar los mismos principios, porque Dios puede intervenir. O sea, podemos hacer que Dios intervenga y pare a Satanás y eche fuera a todos los demonios. Claro que lo podemos hacer. Y lo podemos hacer a través de la intercesión, como lo estamos viendo acá. Lo podemos hacer a través del perdón, que todo esto hay que hacerlo, pidiendo perdón. Todos los que están implicados en este problema, en esta situación, deben pedir perdón. Y lo debemos de hacer también levantando el altar. Si hacemos estas tres cosas, hermanos, nosotros enfrentaremos la crisis como hijos de Dios y saldremos avante de ella. Nuestro enemigo saldrá avergonzado. Gloria a Dios. Ese es lo que el Señor nos tiene para nosotros en este día. Yo espero que aquellos que están sufriendo situaciones difíciles de enfermedad, situaciones difíciles de familiares, de relacional, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel inclusive espiritual, pues puedan asirse de esta palabra en este día para que puedan afrontar la crisis en la cual están pasando. Creo que hay crisis siempre. No estamos en una época de una paz tranquila, un momento tranquilo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y desde que el Señor pues prácticamente estaba aquí en la tierra hace 2000 años atrás, Él claramente lo dijo, ¿no? Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y nosotros somos parte de ese reino y estamos sufriendo violencia. Esa violencia se traduce también en crisis y en problemas y situaciones que tenemos que enfrentar. Damos hoy entonces herramientas para que usted absorba este mensaje, recoja los principios bíblicos para que usted enfrente su situación y salga victorioso, porque usted tiene la victoria como hijo de Dios, usted es más que vencedor. Gloria a Dios. Muy bien, hermano, vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, porque tú has hecho todo en tu plan para que nosotros seamos efectivos en esta batalla, en esta guerra en la cual cada uno se encuentra. Tal vez una crisis familiar, tal vez una crisis tal vez laboral en el trabajo, tal vez una crisis de identidad. Tal vez una crisis que tiene que ver con el género, con la parte sexual, tal vez una crisis matrimonial, tal vez una crisis entre hijos, padres e hijos, crisis de todo tipo, Señor. Tal vez una crisis de enfermedad, tal vez una crisis de una enfermedad crónica o terminal, cualquiera que sea.
Señor Dios, nos acercamos a ti con humildad, pidiendo perdón por todos nuestros pecados, todos nuestros errores, reconociendo, Señor Dios, que hemos aportado muy posiblemente a una situación en la cual nos encontramos en desconocimiento o con conocimiento. Te pedimos, Señor Dios, tu ayuda, que vengas tú a revelarnos, a abrir nuestros ojos y nuestros oídos, a que abras nuestro entendimiento para poder entender lo que tú has declarado en este mensaje, en este día, a través de esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor Dios, que altares se levanten, que todos puedan levantar altares, que todos reconozcan la importancia de que es posible, Señor Dios, que tú con tu poder, Señor, detengas los vientos, detengas las circunstancias y nos ayudes en nuestra debilidad. Gracias, Padre. Toda gloria y todo honor te pertenecen a ti por tu gracia, por tu misericordia, porque eres un Dios bueno. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Dios me lo bendiga.